En lo profundo del bosque, entre una neblina helada, se escuchó un suspiro apenas audible, casi perdido entre los árboles. Un recién nacido, de apenas unos días de vida, había sido abandonado como si fuera un objeto viejo. No había calor humano, solo un cuerpecito envuelto en un trozo de tela delgada, temblando junto a un tronco podrido. Su vida pendía de un hilo, como una vela titilante que una brisa suave podría apagar en cualquier momento. Nadie sabía su ex, salvo 2 perros K9J jubilados y el hombre que aún caminaba con ellos. A pesar de ya no ser el sheriff del pueblo, se llamaba Samuel Harley, un viudo que vivía apartado en los límites de Elmiswood, cerca de la frontera con Oregón. Muchos lo conocían como el viejo solitario con sus 2 perros, sin imaginar que él sería la última pieza en una historia casi increíble. Aquella noche, mientras el viento silbaba entre las ramas de los pinos y la escarcha cubría tierra, Samuel sacó a pasear a sus perros, Bear y Leo, como lo hacía siempre. Bear, un viejo pastor alemán, había participado en la operación contra la red de trata de personas más grande del estado, 5 años atrás. Leo, con apenas 4 años, aún rebosaba energía y estaba entrenado para detectar signos de vida en situaciones extremas en el sendero de siempre. Bear de pronto giró a la izquierda, algo que jamás había hecho. Samuel frunció el ceño y lo llamó suavemente, pero el perro siguió adelante sin vacilar. Leo lo siguió al instante. Con su experiencia en el servicio, Samuel no tomó a la ligera el cambio. Caminó detrás de ellos en silencio, sujetando con firmeza su linterna y el viejo radio, que aún usaba para escuchar el clima. Minutos después, en un claro cubierto de hierba bajo la sombra de un viejo castaño, encontró a Bear completamente quieto. Leo soltó un gruñido suave. La luz de la linterna iluminó algo pequeño, no más grande que una bolsa de manta doblada. Samuel se arrodilló, las manos temblorosas mientras abría la tela. Sus ojos se abrieron al ver los labios morados, los párpados cerrados y la piel pálida, dolorosamente pálida. Pero al posar 2 dedos sobre el diminuto pecho, sintió un latido débil, casi como una respuesta. Sigo aquí. No dijo palabra, solo abrazó con fuerza al bebé contra su pecho. Bear se sentó a su lado, respirando con calma, con la mirada fija en cada movimiento. Leo escaneaba el entorno, como si protegiera el perímetro. Samuel giró la cabeza. Su linterna apenas atravesaba la bruma. No hay tiempo, murmuró. Se quitó la chaqueta de forro cálido, envolvió con cuidado al bebé y se puso de pie, con pasos firmes sobre el terreno resbaloso, mientras corría de regreso. Llamó a la antigua jefa de enfermería del pueblo, quien había sido la mejor amiga de su difunta esposa. Margaret, dijo con la voz ronca, necesito una ambulancia. Es un bebé recién nacido. Lo dejaron en el bosque y todavía respira. Menos de 10 minutos después, la ambulancia llegó a su casa. Las luces rojas iluminaban el terreno helado. Margaret, de 67 años pero aún firme como líder del equipo de emergencias, bajó sin decir una palabra. Solo se agachó a revisar la respiración del bebé. Aún tenemos una oportunidad, dijo. Pero debemos apurarnos. Pesa primero a la ambulancia. Acomodándose junto al bebé, Leo gimió cuando la puerta se cerró. Samuel se inclinó hacia Bear y susurró, «Cuídalo por mí». El vehículo partió en medio de la oscuridad, dejando a Samuel solo entre los árboles, con las manos temblorosas y los ojos húmedos. 2 días después, en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional, el bebé, ya nombrado Hope, seguía luchando por su vida, pero algo insólito ocurría cada vez que medían sus signos vitales, aun cuando Bear estaba presente. Su ritmo cardíaco se estabilizaba, como si la pequeña reconociera al primer amigo que la rescató. En la noticia se esparció rápido. El bebé milagro de Elmswood, titularon los periódicos.
Pero para Samuel, el verdadero milagro no era un apodo, sino ese instante en que vio el regreso de la vida en un rostro que parecía destinado al silencio eterno semanas después. Cuando Job ya estaba fuera de peligro y en una sala común, Samuel llegó a visitarla con un ramo de flores silvestres y sus 2 perros a su lado. Una joven enfermera sonrió y dijo: «Usted fue el primero con quien la niña sonrió». Samuel se inclinó y le habló con ternura pequeña: «Tú eres la razón por la que creemos que nadie está destinado a ser abandonado para siempre». Y cuando la luz de la tarde entró por la ventana e iluminó su rostro, ya no pálido, sino sonrosado como el amanecer, Samuel entendió que algunas vidas comienzan justo en el lugar donde todo parecía haber terminado. El aire dentro de la patrulla se podía cortar con un cuchillo. Un silencio espeso dominaba el interior, como si protegiera algo frágil y precioso que yacía en el asiento trasero. El bebé, envuelto en una manta gruesa, mostraba un rostro casi sin color, con párpados cerrados y una respiración tan tenue que parecía desvanecerse. Al volante, el teniente David no decía nada. Sus ojos iban del camino al retrovisor, donde vigilaba al diminuto ser que llevaba consigo. Cada vez que el pecho del bebé subía apenas, como un suspiro leve, el corazón de David se apretaba, recordándole que aún no era tarde. Sin sirenas, sin luces, solo una urgencia silenciosa. Ya no era una misión, era una carrera contra la muerte. A su lado, Apoyo, una pastora alemana de pelaje gris oscuro con negro, se mantenía alerta. Su cuerpo musculoso estaba en tensión, las orejas erguidas como antenas captando el menor indicio en el ambiente. Sus ojos escaneaban postes, sombras, grietas en los muros junto a la carretera. No miraba al bebé, pero sentía cada respiración de David, cada ajuste del volante. No necesitaba palabras. Sabía que esto no era un patrullaje cualquiera en el asiento trasero. Rex, el perro K9M as viejo, yacía de lado, con la cabeza inclinada hacia el bebé, casi cubriéndolo. Sus ojos color ámbar no parpadeaban, seguían cada respiración, cada estremecimiento. No ladraba, no gruñía, solo estaba ahí, como un escudo entre la criatura y cualquier oscuridad que quisiera alcanzarla. Cuando el auto descendía hacia el valle de Marlow Creek, la niebla comenzó a elevarse, dibujando cintas blancas que rodeaban el camino como brazos del destino. Las luces del pueblo apenas se veían a través del velo. David aflojó el pie del acelerador, pero no su determinación. Sabía que unos minutos podrían marcar la diferencia entre la esperanza y el vacío. Apoyo se movió de nuevo, esta vez con más claridad. Se estiró ligeramente y dejó escapar un suspiro suave, como un susurro de alerta. David sintió la tensión subir, no solo en su pecho, sino en el alma compartida de sus 2 compañeros. Estos seres no solo rastrean, sienten, ellos entienden. Y entonces sucedió. Desde el retrovisor, David vio moverse al bebé. No abrió los ojos, no lloró, solo un dedo diminuto se agitó bajo la manta. Pero para él, eso fue todo. Un relámpago, un destello en medio de la oscuridad. Muy bien. Pequeño, susurró David, como si se aferrara a un hilo de esperanza casi invisible. A las luces del hospital comenzaron a aparecer, un letrero blanco iluminado que indicaba la entrada de urgencias. David giró bruscamente al carril derecho. Acelerando con suavidad, Apoyo se incorporó de inmediato al ver la luz, como un atleta a punto de cruzar la meta. Rex, en cambio, solo lanzó una mirada rápida antes de mantenerse firme en su posición. Descuidó. Cuando el vehículo se detuvo por completo, David no esperó ni un segundo. Liberó el cinturón del asiento infantil y levantó con cuidado al pequeño ser. El niño era tan ligero que le estremeció, no por el peso,
sino por la fragilidad absoluta. En ese instante David lo sostuvo con fuerza, como si intentara transmitirle el último calor de su propio cuerpo. La puerta del auto se abrió. Rex saltó primero, moviéndose rápido pero sin alarma. Apollo lo siguió al instante, mirada alerta, pasos exactos como si estuviera programada. Aunque ya estaban frente al hospital, ella no bajaba la guardia. David cruzó el estacionamiento desierto, con el niño aún firme en sus brazos. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un leve bip y una ráfaga de aire frío. La luz blanca del pasillo de urgencias iluminó su rostro, haciendo más visibles las arrugas del cansancio. Pero no se detuvo Anne en la recepción. Una enfermera alta y delgada se puso de pie tan pronto lo vio entrar. Olivia Lang, una mujer con la calma de una doctora veterana, pero con una tristeza latente tras haber perdido a su único hermano menor. Su mirada cambió al instante al ver al niño. ¿Niño o niño?, preguntó con urgencia. Niño en hipotermia. Sigue respirando, respondió David con firmeza. Olivia asintió y se dirigió velozmente hacia la sala número 3. Rápido. Calentadores y oxígeno listos, indicó con una seña a David. Entró tras ella, aún con el niño en brazos. Rex se quedó de guardia en la puerta. Apollo se detuvo en el umbral, vigilante. No necesitaba entrar. Sabía que aquí comenzaba la parte humana del trabajo en una noche sin nombre, la guardia de las almas silenciosas. El turno nocturno comenzó con una alerta en un monitor portátil. Un niño traído desde una zona remota cerca del arroyo Marlow, sin nombre, sin documentos, apenas envuelto en una chaqueta militar vieja. Tres trabajadores de emergencia ya estaban en la sala número 4G, entre ellos Amina, una enfermera afroamericana con ojos que brillaban como luz entre la niebla. Ya preparaba el monitor de signos vitales y los equipos térmicos. Había sido médica de combate en Afganistán y sus manos jamás temblaban. A su lado, Thomas, un hombre de pocas palabras con más de 20 años en el campo, llevaba fluidos intravenosos y un respirador. Su mirada era tan firme como una montaña. La tensión en la sala era palpable. Nadie hablaba, nadie entraba en pánico. Cada quien hacía lo suyo, rápido, preciso, en silencio. Al teniente David Carter colocó al niño sobre la camilla como si su propio aliento pudiera dañarlo. De él, 2 sombras de 4 patas se detuvieron en el umbral. Elmas Gronda, Grayson, un pastor alemán de pelaje gris ceniza y postura imponente, se echó al suelo, cabeza erguida, sin apartar la vista del pequeño. El más joven, Milo, aún no cumplía 3 años. Dubitativo, se sentó junto a su compañero. Las orejas vibraban con cada sonido que salía de la sala. La doctora jefa Olivia Bennett entró. No hizo pregunta. Bastó una mirada al niño para comenzar a dar órdenes con voz serena pero firme, pulso débil. Thomas, revisa la columna. Amina, necesito el nivel más alto de calor. Yo me encargo de la respiración y la sangre periférica. Vamos. Bajo la luz del hospital, los moretones y la piel helada del niño se veían con claridad. No había sangre, pero el agotamiento se le notaba en cada rincón del cuerpo. Olivia colocó su mano en la frente del niño, sintiendo un leve calor apenas perceptible. No está muerto, murmuró. Aún tenemos tiempo. Cada pitido del monitor era como una campanada de esperanza. Cada número que subía, aunque fuera poco, era una chispa que llenaba la sala tensa. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. El susurro de la vida regresando a Nen. El pasillo, David permanecía inmóvil, recargado contra la pared. No apartaba la vista de su viejo compañero. Ann Grayson seguía quieto, pero sus ojos estaban fijos en la puerta, listo para actuar si algo fallaba. A Milo, en cambio, caminaba unos pasos y luego se recargaba,
con la cabeza ligeramente ladeada hacia adentro. Este niño tiene una oportunidad, dijo Olivia sin despegar la vista de la pantalla. Deshidratado, hipotermia pero sin lesiones internas. Los reflejos están activos. Parece que no ha comido en días. David exhaló aliviado, apretando el cinturón como si dejara caer un peso de toneladas. Fue Grayson quien lo encontró, dijo en voz baja, cruzando miradas con Olivia. Detectó el rastro en el viento justo cuando todos ya habían perdido la esperanza. Olivia miró a Grayson por varios segundos, suavizando su expresión. ¿Fue perro táctico? Sí. Han retirado hace 3 años, pero jamás ha dejado de vigilar a los humanos. Ella asintió y volteó hacia Milo. ¿Y él? Todavía no termina su entrenamiento, pero aprende rápido y confía en Grayson más que en cualquier cosa. El niño soltó un gemido tenue, un sonido tan suave como una hoja rozando el vidrio. Olivia se agachó de inmediato, revisó los signos y ordenó: gel de glucosa. Poco a poco, él le administró cada gota con paciencia, como si encendiera una vela con una mecha frágil. Al poco rato, la piel del niño tomó un leve color rosado. Está regresando con nosotros, susurró Olivia desde fuera de la sala. Las orejas de Grayson se movieron levemente. Olivia lo notó. ¿Siempre hace eso?, preguntó ella. David negó con la cabeza. No, solo cuando siente que hay algo sagrado. Olivia se sentó despacio en el borde de la puerta, sin mirar directamente a Grayson, pero lo suficientemente cerca como para notar el ritmo sereno de su respiración. Lo trajiste al lugar correcto, dijo, y en el momento justo. Grayson no respondió. No hubo ningún movimiento, pero esa mirada silenciosa, profunda, hizo que Olivia sintiera como si alguien la estuviera observando a ella. Su pecho se apretó. No era por una razón médica ni por un caso extraordinario. Era porque, por primera vez, no podía explicar con palabras lo que sentían. Un rato después, Olivia se levantó, pero en vez de cerrar la puerta como dictaban las normas, la dejó entreabierta. Grayson seguía acostado. Afuera, como una puerta sin cerradura. Milo se acercó con cautela hasta que su cabeza tocó apenas el marco. Adentro, la luz se suavizó. El calor del calefactor se extendía por el ambiente. El niño, ya vendado con cuidado, tenía el suero estabilizado. Su rostro ya no estaba tan pálido, y sus labios se movían levemente mientras dormía en paz. David bebió un sorbo de café frío junto a la máquina expendedora, mirando hacia el techo. Ya está, murmuró, tal vez para sí mismo, o tal vez para sus 2 compañeros de 4 patas que seguían afuera. Milo movió la cola suavemente. Grayson, inmóvil como una estatua, vigilaba la pequeña puerta entre la vida y los milagros. Afuera, el amanecer había bañado Marlow Creek con una luz suave, disipando la niebla, como si hasta el sol sintiera tranquilidad para salir. Aún no amanecía del todo, pero los ojos de David Carter ya cargaban el peso de un mundo entero. No era solo por el cansancio físico tras una noche sin dormir en el hospital, sino por esa impotencia que se filtraba silenciosa en el alma. Rex y Apollo seguían a su lado, leales como su propia sombra. El niño seguía en cuidados intensivos, pero frágil entre el pitido del monitor y los pasos de los médicos por los pasillos. La radio de David soltó unos chasquidos bajos. Aquí, Teniente Hale. Jefe Carter, recibimos un reporte. Hay luces y movimiento en una casa abandonada al final de Pine Hollow. Podría estar relacionado con el caso. David se enderezó de inmediato. En camino. 15 minutos. Rex y Apoyo vienen conmigo. O hizo falta decir más. Los 3 salieron del hospital como sombras decididas. No necesitaban suerte ni explicaciones. Su trabajo nunca dependió de promesas vacías. El camino a Pine Hollow era tan sinuoso como el caso que intentaban resolver.
A ambos lados, árboles desnudos se mecían con el viento matutino, como espíritus dormidos en aquel lugar, alguna vez lleno de turistas buscando frescura. Ahora solo tenía unas cuantas cabañas podridas entre maleza en la casa, al final del camino. Mostraba claramente el paso del tiempo, bisagras rotas, el porche inclinado, grietas en las paredes como cicatrices viejas. A Matt Hale esperaba cerca de una cerca caída, el rostro tenso, ajustándose el cinturón que ya estaba en su lugar. «Alguien vio una luz anoche», dijo en voz baja. «Aquí no debería vivir nadie, pero en la cocina hay una botella de leche rota». David asintió, mirando de frente la casa sumida en la neblina. «Vamos, Rex». Empieza Rex. Avanzó como una sombra conocida, con el hocico pegado al suelo, rastreando. Lo invisible, Apoyo lo seguía, tenso como una cuerda. Cada paso era puro instinto. Entrenado a la puerta, crujió al entrar. El aire olía a madera húmeda, tela vieja y algo agrio como leche podrida. A la sala era estrecha, con muebles tirados como si alguien hubiera huido con prisa. Una chimenea apagada en la esquina. Una cuna con un barrote roto. Apollo Giro. A la derecha, olfateando una pila de mantas en un instante después, comenzó a rascar con suavidad un punto específico. David se agachó y levantó con cuidado las telas viejas, un pañal usado, y un pijama azul celeste, arrugado y con manchas de leche seca. Lo levantó en silencio. Aún sentía algo de calor, o quizás solo era su corazón queriendo creer. «Aquí, hey». «Algo», llamó Matt. Desde la cocina David se acercó. En sus manos, Matt sostenía una nota arrugada, rota en los bordes, la letra temblorosa, fuerte como escrita entre sollozos. «Hice todo lo que pude, pero ya no tengo cómo seguir. El bebé tiene frío. No puedo mantenerlo abrigado. Le pedí a Max que buscara a alguien bueno. ¿El mientint? Por favor, perdónenme. Sin nombre. Sign. Fer». Solo el eco de una desesperación imposible de ocultar. David apretó la nota. La garganta se le cerró. Volvió a la sala y recorrió cada rincón. Pequeñas huellas. Polvo desplazado. En la mesa, medio recibo roto de una tienda barata al sur del pueblo. Bajo la ventana, un plato vacío de perro. Y junto a él, un collar viejo de cuero marrón, gastado por los años, sin placa. Solo marcas del tiempo. David lo recogió pasando el dedo por los bordes deshilachados. Max. Ella no se equivocó. Levantó la vista hacia Rex, que seguía inmóvil junto a la cuna, como esperando algo más grande que ellos. «Ella confió en ti», dijo David, con los ojos llenos de lágrima. «No huyó. Dejó a Max para encontrar a quien pudiera salvar a su hijo. ¿Y Max eligió bien? A ninguno de ellos dijo una palabra. Solo quedaba la respiración pausada de los dos perros, y la sensación de una madre que ya no estaba, pero cuyo amor seguía latiendo en un perro leal y en una casita perdida en el bosque, en la brisa matutina de un tranquilo suburbio. Blaze, el viejo perro K9, se sentaba en silencio junto a una manta desgastada, extendida en un rincón del patio trasero de una casa abandonada. A su lado, Nova, un joven malinois, vigilaba de pie, con sus brillantes ojos cafés atentos a cualquier movimiento entre los altos pastos. Ambos parecían esperar algo, no una orden ni una recompensa, sino una explicación. El detective Miguel Herrera observaba a través del parabrisas de su SUV encendido, con la mirada fija en la carta arrugada que había encontrado bajo un colchón torcido en la pequeña habitación trasera de la casa. No era una despedida, tampoco una confesión. Era el grito silencioso de alguien al borde del abismo. «Mi hijo no merece sufrir lo que yo viví. Perdónenme si no fui lo bastante fuerte para salvarme». Miguel apretó ligeramente el volante. Luego, dobló la carta con cuidado
y la colocó en una bolsa de evidencia. No dijo nada a Anne, pero, en los ojos de Blaze, no hacía falta. Nova, gimió suave. El viento había cambiado de dirección. El vehículo se desvió por Chestnut Lane, una calle que antes era un vecindario lleno de vida, y ahora apenas contaba con unas cuantas casas habitadas. Miguel se detuvo frente a una vivienda beige, con la puerta de madera podrida y una cerca oxidada. Anne tocó 2 veces. Salió una mujer mayor de mirada aguda. Era Gloria Sánchez, exprofesora de historia, vecina desde 1965. Viene por la muchacha joven, ¿verdad?, preguntó sin que él se presentara. Blaze levantó la cabeza. ¿Cómo? Afirmó Miguel. Asintió. Sabía que vivía en la casa de al lado. Gloria señaló detrás de la cerca. No solo lo supe. A veces dejaba pan y desinfectante en su puerta trasera. Nunca decía gracias, pero colgaba el pañuelo limpio donde lo podía ver. Era su forma de agradecer. Miguel se sentó en una silla de madera en el porche. Nova se acostó a sus pies. Gloria comenzó a relatar, con voz lenta. Ella vivía como una sombra, sin carro, sin celular, sin hablar con nadie, pero siempre estaba con un perro grande negro, de pelo rizado, que no la dejaba sola ni un momento. Caminaba detrás de ella como si temiera que se desvaneciera. A Miguel asintió con calma. Bruno, ¿verdad? Sí, ella nunca dijo su nombre, pero escuché a ese hombre llamarla Carla. Cada vez que venía, se oían gritos por todo el callejón. Una vez, vi a Bruno pararse entre él y ella. Él lo pateó, pero el perro no se movió. Pensé en llamar a la policía, pero tenía miedo. Completó Miguel. En Gloria cerró el puño. No por mí, temía que él se desquitara con ella. Ambos guardaron silencio. Solo se oía el tintinear del campanario en el porche. Bailando con la brisa primaveral, la va y marcharse. Una noche lluviosa, llevaba en brazos a un bebé. Parecía prematuro. Se quedó un buen rato bajo el manzano. Luego dejó algo ahí. A la mañana siguiente encontré un osito viejo, una lata de leche en polvo abierta y una nota escrita con torpeza: Jan, perdóname. Miguel sintió que algo le faltaba. El manzano, el rincón del jardín. Regresó esa misma tarde. Nova se lanzó entre la maleza guiada por un instinto certero. En pocos minutos ladró 3 veces, corto y claro. Miguel se agachó y sacó una bolsa plástica del suelo húmedo. Dentro había una foto rota por la mitad, una mujer despeinada, abrazando a un bebé. Al reverso, una frase borrosa escrita con tinta morada. Si alguna vez te pregunta quién fue su padre, dile que nació de la esperanza. Issei, en la station. Miguel revisó los registros de llamadas anónimas de 3 meses atrás. Un número no identificado coincidía con la ubicación del celular hallado en la casa. Consultó bases de datos de refugios, programas de ayuda a mujeres víctimas de violencia. El nombre Carla apareció registrado en una iglesia pequeña de las afueras de Santa Lucía, a unos 130 kilómetros. A Miguel arrancó el auto a medianoche. Blaze dormía profundamente en el asiento trasero. Nova, aún alerta, observaba el camino como si supiera lo que venía. En la mano de Miguel la foto, ahora una prueba viva de un viaje silencioso, pero lleno de esperanza. La mañana siguiente, la iglesia ya estaba abierta. Una pastora llamada Abigail llevó a Miguel al área de habitaciones. Aquí no preguntamos por el pasado, le dijo. Pero Carla, ella era diferente, silenciosa pero buena, con las plantas. Nunca salía del terreno. Hasta hoy en la mañana. Miguel mostró la foto. Abigail la miró, luego asintió. Sí, es ella. Blaze gimió. Nova arañó el suelo de madera. Miguel preguntó. Dijo a dónde iría. Abigail negó con la cabeza. Solo mencionó que quería encontrar el camino de regreso, pero no dijo a quién. Miguel salió al patio de la iglesia. Bajo la luz dorada del amanecer, nada era.
Claro, pero en su interior, lo sabía, el viaje no había terminado. Apenas comenzaba, ya no le importaba cómo se veía. Llevaba un abrigo viejo, escogido por su calor, no por su aspecto. Estaba cubierto de polvo y olía a humo rancio. Su cabello parecía un nido enredado, sujeto con una liga gastada, con mechones sueltos que le rozaban las mejillas. La piel, y agrietada, hablaba de noches heladas y hambre prolongada. Las uñas, rotas, casi todas mordidas. No quedaba ni rastro de la feminidad que alguna vez tuvo. Su rostro, alguna vez amable, quizás hermoso ahora, era solo una sombra cansada, con pómulos marcados y ojeras profundas, pero lo que cortaba la respiración no era su piel ni su cabello. Eran redondos, apagados, como un lago congelado. En ellos habitaban pérdidas sin nombre, miedos tan profundos que ya no había lágrimas para llorarlos. Anne estaba acurrucada al borde del bosque, abrazándose como una niña asustada, balanceándose suavemente. Llevaba casi 3 días sin probar bocado. Las noches eran eternas, pero el hambre ya no dolía. Solo le quedaba una tenue esperanza de que su hijo, ese niño diminuto ya, no estuviera vivo. Tuvo que dejarlo en el bosque, donde ya no quedaba esperanza, solo una oración muda, que un milagro alguien llegara a tiempo. Tal vez Max. El crujir de grava bajo los pies de alguien se oyó suave, pero claro, entre el silencio ella no volteó. Solo cuando escuchó un gruñido familiar, su cuerpo se tensó. Congelado del otro lado del sendero, un hombre emergió de la sombra. Su abrigo negro llevaba el emblema de la policía, apenas brillando bajo el sol de la tarde. A su lado, caminaba un pastor alemán firme, con las orejas erguidas y la mirada fija en ella. Otro, de figura más pequeña pero ágil, se movía silenciosamente. Por detrás, con los ojos atentos, el hombre se detuvo a unos pasos de ella. Rachel Subas Grave. Sin ser fuerte pero firme, ella no respondió. Soy David Carter. Vengo del departamento de policía de Marlow Creek. Hizo una breve pausa. Acabamos de encontrar a un niño en el bosque, envuelto cuidadosamente en una manta. Este perro Rex lo descubrió Annie. El niño está vivo. Apenas pronunció esas palabras, Rachel se incorporó como si un rayo le hubiese atravesado el pecho. Sus piernas temblaban, su cuerpo se tambaleó, sus labios se movieron sin emitir sonido. Sus ojos brillaban. Atrapados entre la duda y la esperanza, David dio un pequeño paso al frente, su mano levantada sin apuro. El niño está en el hospital, recibiendo atención estable, pero necesita a su madre. Ella temblaba como si hubiera caído de una montaña, para luego ser rescatada en pleno aire. Noah, el nombre se quebró en su garganta. ¿Cómo puede ser? Las lágrimas brotaron sin aviso, como un río desbordado. Se arrodilló, los hombros sacudidos por una lucha interna. Rex se acercó, sin prisa, sin imponer. Sus ojos miraban a Rachel como esperando una señal. Ella levantó la mirada, atónita. Max. Su cola se movió suavemente, no en señal de júbilo, sino como un gesto de consuelo. Rex más bajó la cabeza y tocó su hombro. Con el hocico en Rachel, abrió los brazos por instinto, rodeó su cuello y hundió el rostro en su pelaje grueso y cálido. No te rendiste. De verdad, lo salvaste. El otro pero Apoyo se mantuvo al margen, sin interrumpir, como un soldado silencioso que ha presenciado demasiado y simplemente custodia la paz. David conservó la distancia, dándoles tiempo. Después de un largo rato, se inclinó ligeramente y extendió la mano. «Vamos a ver a tu hijo Han». En el camino al hospital, nadie dijo una palabra. Rachel iba atrás, las manos apretadas, como si intentara sostenerse a sí misma. Sus labios murmuraban algo. Quizás un agradecimiento. Quizás una plegaria para lo que le quedaba de vida en Rex.
estaba a su lado, con la mirada tierna puesta en cada movimiento de ella. Apoyo, siempre en alerta, cumplía como si fuera su última misión del día. Cuando el vehículo se detuvo frente al hospital, ya había oscurecido. Las luces que salían desde dentro no eran frías, sino cálidas, como una mano extendida en bienvenida. Rachel vaciló. Sus piernas temblaban, no por el frío. ¿Y si Annie si no me reconoce?, preguntó, como si eso pudiera matarla otra vez. David solo esbozó una sonrisa suave. Los niños siempre recuerdan el amor, incluso si nunca supieron nombrarlo. Ella respiró hondo, se secó el rostro con la manga rota y entró en el ascensor. Los llevó al piso de pediatría. Rex iba a su lado, tan callado como una sombra leal. El pasillo largo, con luces blancas y olor a desinfectante, le apretaba el pecho. Rachel se detuvo frente a la puerta de cristal, su mano sobre la fría manija de metal. La pulsera de paciente que acababa de recibir parecía recordarle: esto es real, no un sueño detrás de ella. David permanecía como un guardián de promesas. Apoyo seguía despierto, como si aún no se permitiera descansar. Rex, al lado de Rachel, parecía un ángel protector. Rachel empujó la puerta. En la habitación solo se escuchaba el pitido constante del monitor. Noah estaba ahí, más pequeño de lo que recordaba, su brazo delgado, pero el pecho aún se alzaba. Ella se arrodilló, su mano tocó la de él. Calidez, fragilidad, un leve movimiento. Los párpados del niño temblaron apenas. Noah susurró, su voz estallando desde lo más hondo: «Mamá, está aquí». «Ya volví, mi amor». La puerta del nuevo día. Noah entrecerró los ojos, buscando algo familiar entre la luz borrosa de la habitación. Un suspiro leve escapó de sus labios resecos. No era un llamado ni un llanto, sino como si su pequeño corazón murmurara algo. Algo en Rachel se desplomó. Las lágrimas no eran torrenciales, pero sí profundas, atascadas en su garganta, haciendo que su pecho temblara. Se inclinó, su frente contra la del niño, sus manos aferradas a la manita que alguna vez estuvo helada, fuera de la habitación. La doctora Olivia Hernández, jefa de pediatría, observaba en silencio. Tenía cerca de 45 años, piel morena con tono caramelo y cabello rizado recogido con orden. Olivia era conocida no solo por su aguda inteligencia, sino por su excepcional capacidad de análisis. Una mujer que rara vez permitía que la emoción nublara su juicio. Pero este momento la conmovió. Aunque había visto cientos de casos, cientos de dolores y reencuentros, nada la preparó para este instante de quietud. ¿Es ella?, preguntó en voz baja el teniente David. Carter asintió levemente, los ojos aún en la escena. La encontramos en un almacén abandonado, cerca del parque viejo de Marlon, exhausta, desorientada, pero viva gracias a Rex. La mirada de Olivia se desvió hacia los dos perros, uno de pelaje gris oscuro llamado Rex y otro de color marrón, con ojos más vivaces. ¿Aún en entrenamiento? ¿Rex es el mayor?, preguntó. Sí, Apollo está en proceso de formación, pero ese día no se separó de Rex ni un segundo. Olivia se agachó frente a Rex. Sus ojos se suavizaron, como si viera un alma que comprendía sin hablar. «Sabías lo que hacías, ¿verdad?», dijo con ternura, acariciando detrás de su oreja. Rex no hizo ningún gesto exagerado, solo inclinó un poco la cabeza, rozando la mano de ella, como si confirmara algo que iba más allá de las palabras. Olivia sonrió apenas, y por primera vez en toda la semana, dejó que una lágrima corriera libre dentro. Rachel seguía junto a la cama de su hijo, una enfermera de cabello gris, llamada Marianne, una mujer serena que fue madre de 4 hijos. Ajustaba en silencio el monitor y la vía intravenosa. El ritmo es estable. Su cuerpecito empieza a responder mejor, susurró Marianne con suavidad. Rachel soltó un suspiro, como si se deshiciera
de una cuerda invisible que le oprimía el pecho. Él siempre ha sido fuerte. Yo solo fui quien lo siguió. Marianne apoyó una mano en el hombro de Rachel, con una mirada llena de ternura. Ahora estás aquí, y eso es todo lo que importa. En el pasillo, Apoyo caminaba con pasos pausados, observando cada movimiento de Rexan, a pesar de su juventud. Apoyo era lo suficientemente inteligente para entender que ese no era un día de entrenamiento, sino un... Ya, Rex comenzó a relajarse, como si una armadura invisible se desvaneciera a su alrededor. Ya no era un guerrero, era un símbolo de renacimiento. Cuando Rachel salió, sus rodillas casi cedieron, pero se arrodilló frente a Rex, colocando su mano sobre el pelaje espeso que una vez se tiñó de sangre por protegerla. No fuiste solo un guía, subas, sei cuebro. Fuiste la razón por la que pude volver a ser madre. Rex bajó la cabeza hasta su pecho, luego rozó con ternura su barbilla. Rachel lo abrazó con gratitud. Redemption YN, gracias, imposible de poner en palabras acerca de ahí. Olivia se volvió hacia David. Siempre creí que la medicina era el mayor milagro, pero me equivoqué. A veces, los milagros caminan en 4 patas y tienen un corazón leal. David asintió con lentitud. Rex fue su perro, antes de que desapareciera. Tal vez por eso nunca dejó de buscar. No solo trajo de vuelta a Noah, trajo de vuelta a Rachel consigo misma. A Rex se apartó del abrazo y regresó a su puesto junto a la puerta, como si supiera que su misión aún no había terminado. Apalo se acostó a su lado, con las orejas atentas, la mirada alerta pero serena. 2 soldados que no hablan nuestro idioma, pero que cumplen fielmente su promesa de proteger a Ana la mañana siguiente. La pequeña casa en las afueras de Cedar Valley parecía aún envuelta en sueño. La luz del amanecer atravesaba las cortinas, proyectando sombras de hojas sobre el piso de madera desgastada. Rachel apoyó una mano en el marco de la ventana. En la otra sostenía una taza de té ya frío. El aire a su alrededor olía a comienzos. Una cocina modesta, una mesa de madera, paredes pintadas de color marfil desgastado, pero todo exhalaba la fragancia de un nuevo empezar. Desde la sala se escuchaba la risa cristalina de Noah. Estaba rodeado de juguetes usados por otros niños, que ahora eran sus tesoros más valiosos. Un oso de peluche con la oreja remendada, carritos con llantas flojas y un perrito de plástico con la pintura desgastada. Los abrazaba a todos, como si abrazara el mundo que estaba siendo reconstruido. Sobre el sofá viejo descansaba cuidadosamente la cobija tejida a mano por doña Mildred, la vecina de cabello blanco, ex profesora de literatura, quien solía dejarle a Rochelle rebanadas de pay de manzana en latas de galletas y notas escritas a mano. Lo estás haciendo muy bien, Rachel. Se escuchó un golpe suave en la puerta. Rachel miró a su hijo, quien gritó emocionado: ¡Vinieron los perritos! Ella sonrió y caminó hacia la entrada. Afuera estaba David, con su uniforme y una sonrisa cálida. A sus pies, Rex y Apoyo, los 2 guerreros que habían reconstruido una familia. Rachel miró a los perros. No dijo nada, pero su mirada, llena de luz, lo dijo todo. La puerta se abre de nuevo y la lealtad también regresa a la casita al final del sendero que lleva al pueblo. Seguía siendo un rincón de calma. La luz matinal se filtraba entre los árboles, iluminando el porche donde Rachel preparaba café para ella y su pequeño. Cada sábado por la mañana esperaban algo, nada ruidoso, nada espectacular, solo una presencia familiar y cálida. Unos golpecitos en la puerta sonaron firmes, pero suaves. Rachel se limpió las manos en el trapo junto a la estufa y caminó hacia la entrada. Al abrir, una imagen le apretó el corazón, no por dolor, sino por una nostalgia profunda. Frente a ella estaba el jefe de policía, Marcas Herrera, un hombre de mirada profunda y porte firme como un roble. A su lado,
dos siluetas imponentes, Ambruno y Leonbruno. Un pastor alemán de pelaje cobrizo oscuro se mantenía erguido como estatua, con ojos sabios y tranquilos. Leo, más pequeño y ágil, se movía con ligereza, su cola agitándose al ver al pequeño Ben dentro de la casa. «Buenos días, Rochelle», dijo Marcus con su voz grave y serena. Se tocó el borde del sombrero como señal de respeto. Rachel sonrió. Sus ojos se iluminaron, aunque la voz se le atoró en la garganta. Llegaron los tres justo a tiempo. Ben corrió hacia la puerta, sus chanclas haciendo eco en la madera. «¡Bruno!», Leo gritó, con los brazos abiertos. Los dos perros corrieron hacia él. Sin dudar, Bruno bajó la cabeza para que el niño le rodeara el cuello, y Leo se paró en dos patas para lamerle la mejilla con alegría. «Ellos nunca olvidan», susurró Marcus, contemplando la escena con la mirada de un padre viendo crecer a su hijo. «Y yo tampoco», respondió Rachel, llevándose la mano al pecho, donde su corazón latía más rápido, al ver de nuevo a sus viejos amigos Ambruno y Leo. Sido perros de rescate en una unidad especial, entraron en incendios, buscaron entre escombros, rastrearon en noches de tormenta, pero hace algunos años, en una misión, fueron ellos quienes salvaron a Rachel y a su hijo Anne. Desde entonces, cada fin de semana, Marcus se tomaba un tiempo para llevar a los perros a visitar a la familia, no por deber, sino por algo más allá de las palabras, a un vínculo invisible, pero irrompible. Todos salieron al porche. Rachel sirvió café para ella y Marcus, como siempre. Él negó con la cabeza y prefirió sentarse en el escalón, sin quitarle la vista al pasto donde Ben jugaba con los perros. Leo corría incansable mientras Bruno mantenía una distancia prudente, vigilante, pero sin intervenir. Una sabiduría que no se enseña, se nace con ella en Rachel. Se sentó a su lado, con su taza de cerámica que decía «Be still and know», preguntó en voz baja. «¿Crees que ellos aún recuerdan aquella noche? El terror en aquel bosque». Marcus miró a Bruno, que yacía bajo un árbol, con los ojos entrecerrados, como un soldado descansando tras una larga batalla. «No lo creo, lo sé, los perros guardan memorias a su manera, pero no conservan el dolor como nosotros. Ellos se aferran al amor, a la lealtad». Rachel guardó silencio. Después de un rato, murmuró como si hablara consigo misma. «Yo ya me había rendido. Pensé que no había vuelta atrás. Pero cuando Bruno me encontró, justo cuando pensé que moriría allá en el bosque, supe que no había sido olvidada». Marcus sacó una tarjeta del bolsillo. «Encontré esto en unos archivos viejos. Resulta que tú fuiste la primera en registrarte para adoptar a Bruno. Cuando lo rescataron del criadero, Rachel la miró, sin poder hablar. Pensé que había hecho mal en alejarme, pero él nunca me dejó. Siempre supo que volvería», dijo Marcus, sin apartar la vista de los dos perros. «Hay cosas que están destinadas a encontrarse, sin importar el tiempo o la distancia». El cielo matutino se tornaba de un azul profundo. Leo ladró y corrió tras una hoja. Ben reía a carcajadas. Bruno solo giró la cabeza y luego volvió a recostarse con calma cuando llegó el momento de despedirse. Ben se abrazó a la pata de Bruno. «No te vayas». Marcus se agachó para abrazarlo. «Bruno tiene que ayudar a más personas, pero volverá la próxima semana. Te lo prometo». Ben asintió, soltando despacio. Bruno rozó su nariz contra la manita del niño como una despedida. Luego se dio la vuelta para seguir a Marcus. Rachel se quedó en la puerta, mirando cómo la patrulla se alejaba entre los árboles. Hay cosas que nunca volverán a ser como antes, pero también hay cosas que, una vez grabadas en el alma, nunca se pierden. Bruno y Leo no son solo perros de trabajo, son testigos de lo que una vez se rompió, y manos invisibles que cosen los pedazos. En un mundo caótico, algunos regresan. Sobre cuatro patas, con ojos que hablan, y un corazón que nunca traicionan. Sí,
Hoy necesitas un motivo para seguir creyendo en lo bueno. Que esta historia sea tu recordatorio. En el amor siempre sabe cómo regresar a casa.